Comencemos. Colombia, Bogotá, tierra querida, hermosa y adorada, pero tan sufrida por gente que no entiende cuáles son las causas que te hacen daño. Así que hablaremos de nuestro problema principal, que es la falta de educación. Por lo tanto, primero que todo, comencemos hablando de nuestra educación a través de la historia. Alrededor de 1500 después de Cristo se conoce como la primer antecedente de educación cuando fuimos conquistados por los españoles. Los indígenas comenzaron a ser educados Sí, claro. a base de la gran y correcta estructura católica en la cual, ¿quién no va a aprender de semejante institución? Asimismo, en 1587 se comenzaron a crear nuevas escuelas adoctrinantes para todos. Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Mentiras! Solo para los caciques e hijos de los nobles. Pero sin embargo, 100 años después se creó una escuela para pobres y huérfanos. Pero no podían asistir ni indígenas ni tampoco los mestizos. Y para colmo, solo en 5 ciudades alrededor de la Gran Colombia. Adelantándonos un poco en el tiempo, después de la independencia de 1819, se crean escuelas republicanas con nuevas materias y nuevas pedagogías, pero preservando la religiosidad, ¿Dónde he visto esto antes? como modelos educativos de Inglaterra y Francia. Pero hasta 1853 se separó un poco la iglesia de la educación y el Estado entra de a pocos como entre principal de ella. Hasta 1886 se logra una educación gratuita, Ah, caray. Eso sí me interesa. la básica primaria, pero seguía sin ser obligatoria. Rumpel. Esto no era parte del trato. Pero, sin embargo, cabe resaltar que solo estudiaban los hijos de los españoles, puros de sangre. Entre 1903 y 1927 se logra una reforma educativa, seria. Sí, seria en un país de tanto chiste. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Y se comienza a organizar por diferentes etapas la educación como primaria, secundaria, industrial, profesional y artística, para que en 1939 el Estado promovió la libertad de culto, así quitándole un gran poder a la Iglesia. Que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. En 1946, el gran líder político liberal promovió una igualdad de educación dotada de elementos lingüísticos, humanos y financieros. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. En 1950 aparecen nuevas carreras técnicas en educación pública y privada. En 1957 se crea el SENA, el cual propone técnicos para zonas rurales, secretariados, construcción, finanzas y agricultura. Y la gran hazaña se logra en la Constitución de 1991, donde se vuelve derecho la educación y se comienzan a crear una cantidad de leyes para promover una mejor educación y más gratuita. A ver si alcanza una mejor cobertura nacional. Ahora, ¿por qué no hablamos de nuestra educación actual? Desde 1968 se creó algo llamado ICFES, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, del cual evalúa, pero este tipo de evaluaciones llevan años y no hacen nada por mejorarla. Cada vez el ICFES es peor, tanto así que ahora se presenta ya no en el pliego ese, sino es un cuadernillo ahí. No sé por qué dije eso, pero es válido recordarlo. Sin embargo, no solo se debe evaluar las respuestas en estas pruebas, sino la calidad de educación, comenzando por la educación pública y privada, las diferentes graficantes que se encuentran hasta en un colegio de garaje y un público. La verdad, las cosas como son. Asimismo, se pueden llegar a esta conclusión por la calidad de educación que dan muchos profesores. Siendo centrales, se aprende a la pedagogía y al cómo enseña el docente, por lo cual no es mucho menos importante reforzar, aunque no sé cuándo pasará esto, pero bueno, reforzar y profundizar mejor los procesos de aprendizaje. Por otro lado, hablando de educación de calidad, vale resaltar y preguntarse, ¿qué tan eficaz es? ¿Qué tanta cobertura tiene? ¿Qué tanta calidad de educación tenemos? Y la más primordial, ¿cuánto se destina? Y si lo que se destina verdaderamente abarca toda la problemática que se tiene frente a un país tercermundista. Esa es una excelente pregunta. Pues bueno, está en 5,36%, que equivale a 4 millones de dólares, actualmente 16.000 millones de pesos. Ahora preguntémonos, ¿eso alcanza? El gobierno, ¿por qué no trata como Cuba?
Si el famoso castrochavismo invierte en educación, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué tenemos que ser uno de los países en América Latina en menos gastos en educación? Nunca lo sabremos. En sí, tenemos que decir que a este país no le funciona que no se aprenda, que no se progrese, y cuando arreglemos este problema tan principal, mejoraremos y no creamos en que vamos a ser una Venezuela. Asimismo, la educación en Colombia y en otros países es uno de los temas más polémicos hoy en día. La educación en nuestro país ha estado decayendo, ya que no hay los resultados esperados. Se presenta el problema de la indecisión de un estudiante para elegir una carrera profesional, y cuando eligen la que creen que es la apropiada, suele que la mayoría de ellos, después de ir algunos semestres, deciden desistir de la carrera, perdiendo así recursos invertidos en esta. Pero lo más importante de esto es el tiempo, que no se recupera. Nos mentimos diciendo que la educación ha mejorado, pero seguimos mintiendo y volviéndonos mediocres aceptando los pañitos de agua fría que nos da el gobierno cada vez que se hace una protesta o reclamo de los estudiantes y docentes. La educación es un privilegio, no un derecho. No todos tenemos acceso a esta, y los docentes que tienen un papel muy importante son mal pagados, se le violan sus derechos y en muchas ocasiones, para no decir que casi siempre, no son escuchados. La educación no es tema de discusión actual, es una problemática desde tiempos atrás. Si lo vemos desde la ventana, la perspectiva de los estudiantes, profesores, padres de familia, gobierno y sociedad es totalmente diferente de acuerdo al punto de vista y desde el lugar en el que se esté observando. Unos piensan que es culpa y responsabilidad del gobierno, otros piensan que es culpa y responsabilidad de las instituciones, otros que es culpa y responsabilidad que viene desde casa, pero realmente es que no existe una verdad absoluta. Todos como sociedad somos responsables de la educación, del acceso a la misma. Y ahora, finalmente, ¿qué tiene que ver esto con la sociedad, cultura y territorio? Algo muy sencillo, somos sociedad, una sociedad con pocos niveles de aprendizaje, con personas enseñadas a producir, pero no a estudiar. Por eso mismo se debe luchar por nuevas formas de enseñar para transformar las mismas costumbres o los lugares comunes, llegando al punto donde nuestra cultura colombiana, uniendo a cualquier tipo de raza, género, clasificación sexual, estudie sin peros, sin limitaciones, lugares donde acepten a cualquier persona, y eso nace con una buena educación en la cultura. Y por último, ultimísimo, el territorio. Nosotros somos el territorio, el lugar que ocupamos y en donde debemos estar, donde los niños deben estar con un cuaderno en un pupitre, en un colegio, más no en un semáforo siendo explotados laboralmente. Asimismo, el territorio donde una persona de tercera edad pueda graduarse a los años que quiera de cualquier cosa. Que la educación es una preocupación de todos los colombianos. Todos tenemos que trabajar por una mejor calidad de nuestra educación y tener la mejor atención, la mejor cobertura. Nosotros llevamos 65 días de gobierno y desde el primer día hemos visto el tamaño de los desafíos. Recibimos una propuesta de presupuesto que fue presentada al Congreso, donde encontramos que el presupuesto de inversión del sector educativo estaba por el orden de los 1.9 billones de pesos. Y desde el primer momento dijimos, hay que hacer todo lo posible por aumentar los recursos para la educación. Que los recursos realmente sean significativos y le envíen un mensaje al país. Y hemos logrado, en un trabajo exhaustivo con el Congreso de la República, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Educación, que los recursos de inversión para el sector superen los 4 billones de pesos. El presidente Iván Duque sostuvo un cruce verbal con un estudiante universitario que reclamó por mayores recursos para la educación superior. El mandatario le respondió que el Estado colombiano no dispone de los 500.000 millones de pesos que se necesitan para el sector este año y rechazó los actos de violencia en Bogotá. Esto no es un ejercicio de tire y afloje. Entonces, ¿cómo podemos nosotros negociar o comprometer recursos que no están disponibles? ¿O se los vamos a quitar al adulto mayor? ¿O se los vamos a quitar a Familias en Acción?